sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora. Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión, el pan nuestro de cada día. Y para iniciar, le damos la bienvenida a nuestro pastor Jorge Trejo. Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está? Amén, hermana Zulma, Dios le bendiga. Es un placer saludarle a usted y al pastor Gilberto Mendoza, igualmente a la familia y a toda la congregación, a todas las personas que están conectados con nosotros en esta hora. Amén, pastor, qué bueno tenerle por aquí y sabemos que usted estará con nosotros en nuestra convención del 7 al 13 de diciembre, titulada Los Últimos Tiempos. Pastor, ese es un privilegio, la verdad, tenerlo. Pastor, antes de iniciar, ¿nos puede dirigir con una poderosa oración? Claro que sí, hermana Zulma. Pues aprecio a ustedes el gesto de la invitación y para mí es el honor poder compartir con ustedes, con todos y cada uno de ustedes, la palabra del Señor. Vamos entonces a orar en esta hora para que sea Dios quien bendice la enseñanza y que inspire nuestras mentes y nuestros corazones para que la palabra de Dios corra y el nombre de Jesús sea glorificado. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora. Estamos delante de su presencia muy bendecidos, muy agradecidos por darnos la vida, por darnos la salud, por darnos la oportunidad una vez más de compartir el pan vivo que desciende del cielo, compartir la palabra de Dios a través de este programa, el pan nuestro de cada día. Rogamos que usted bendiga, Señor, a las personas que hacen posible este programa, a nuestros hermanos, a nuestros líderes, la hermana Zulma, la hermana Rosy, cada uno de ellos, el pastor, su familia, cada persona que están al frente de los aparatos, de los equipos que están haciendo posible la transmisión. Señor, rogamos sus bendiciones para ellos. Igualmente para todas las personas que están conectadas en este momento, dispuestos a oír palabra de Dios, a ser edificados, a ser bendecidos. Glorifícate en la vida de ellos, de sus hogares, de sus familias. Denos la inspiración en nuestras mentes, en nuestros corazones, que la palabra de Dios sea bendición a nuestras vidas en esta tarde. Es una oración, es una plegaria que elevamos a ti para gloria de tu nombre y para bien de nuestras almas. Amén. Amén, amén, pastor. Bueno, pastor, antes de seguir vamos a compartir este enlace para que más personas sean bendecidas con esta palabra, que sabemos que llegue a muchos lugares. También, hermanos, recuerden que pueden seguirnos en YouTube como Iglesia Monte de Sion, en Instagram como Iglesia Monte de Sion Martorell. Puede compartir, ahí puede ver las enseñanzas de esta serie y de otras series que tenemos. También recuerden que pueden hacer sus preguntas, también sus peticiones, pueden ahí escribirnos y nosotros estaremos pendientes. Bueno, pues no sé si ya le habrá llegado. Sí. Bueno, a ver. Bueno, listo, pastor. Creo que sin más dilación, pastor, le dejamos su tiempo, predíquenos. Ok, gracias, hermana. Regáleme un segundito nomás. Bueno, pastor. Vale. Bueno, recuerden que esta serie está siendo de mucha bendición para muchas personas y para nosotros en la iglesia. Bueno, ahora sí, pastor. Ok. Ahora sí. Bueno, pastor. Bien. Entonces, ¿está bien el sonido? Sí, pastor. Ok, bien, hermana Zulma. Muchas gracias. Entonces, mis estimados hermanos, allá en sus casitas, en el lugar donde ustedes están congregados con sus familias, bendiciones, un abrazo fraternal en el nombre del Señor. Voy a invitarles a abrir sus Biblias allá en sus lugares, en el libro de Apocalipsis, que es el libro por excelencia, el libro que tenemos para estas enseñanzas, para este seminario. Vamos a leer en esta ocasión el capítulo 3, versículo 7, que nos habla sobre la iglesia de Filadelfia. Entonces, ahí en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, la palabra Apocalipsis significa revelación. Y esta Apocalipsis es no la revelación de Juan, sino la revelación que el Señor Jesucristo le dio a Juan para que Juan
la presentara a los pastores de estas 7 iglesias. Sin olvidar, mis amados hermanos, que cada iglesia representa un periodo de los 2000 años que la iglesia ha vivido aquí sobre la faz de la tierra. Entonces, ahí en el capítulo 3 dice la Biblia, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguna abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, amados hermanos, como ya es costumbre, antes de entrar en el tema exactamente espiritual de lo que representa la iglesia en Filadelfia, pues es importante tener el detalle o el fondo histórico de lo que era en sí Filadelfia, no la ciudad, no la iglesia, sino la ciudad. Entonces, es importante tener en cuenta que Filadelfia fue una ciudad fundada 200 años antes de Cristo por el rey Pérgamo llamado Eumenes. Este hombre tenía un hermano llamado Átalo con un apodo de Filadelfo. Entonces, cuando este hombre fundó esta ciudad, este hombre Pérgamo fundó esta ciudad, él, en honor a su hermano Filadelfo, le puso a esa ciudad el nombre de Filadelfia. Está ubicada a 45 kilómetros al sur del oeste de Sardes. Es una meseta muy fértil y muy próspera en el campo agrícola. Esta ciudad de Filadelfia fue la única ciudad que quedó en pie cuando el musulmán Tamerlán hizo desaparecer las iglesias de Asia Menor en el año 1402 después de Cristo. Por esa razón es que los mahometanos llaman a Filadelfia la ciudad de Dios, porque fue la única que se salvó en medio de todo ese desastre que causó este musulmán llamado Tamerlán. Ahora, Tamerlán, cuando destruyó la ciudad de Esmirna, levantó una torre con los cráneos de los valientes soldados, dice la historia, de los soldados de Esmirna que lo combatieron. Después él construyó un muro con los cadáveres de los valientes soldados de Filadelfia que lo enfrentaron para sembrar el terror y el miedo ante las demás naciones. Hoy no queda nada de los gloriosos templos que habían ahí en la ciudad de Filadelfia. No queda nada de los majestuosos gimnasios y los grandiosos teatros. Los grandiosos teatros que le dieron el nombre a Filadelfia de la pequeña Atenas. Sus gimnasios, sus teatros, sus majestuosos templos le dieron el honor de ser llamado la pequeña Atenas a la ciudad de Filadelfia. Actualmente Filadelfia se llama Al-Azehir, que significa ciudad rojiza. Ahora, significa ciudad rojiza o le dieron ese nombre de Al-Azehir porque, pues por su topografía, porque es inmensamente volcánica allá en el área de Turquía. Ahí en Filadelfia también le rendían culto a un dios griego que se llamaba el delirio estático, o sea, pues lo llamaban así, el delirio estático, pero exactamente el nombre de ese dios es Dionisio. Y le rendían culto al dios Baco, que es el dios del vino, en cuyos cultos romanos se promovía mucho la embriaguez. Eso como un fondo histórico en la ciudad de Filadelfia. Ahora, la palabra Filadelfia quiere decir amor fraternal. Representa el sexto periodo de la iglesia, como ya hemos dicho siempre,
La iglesia ha vivido 2000 años desde Pentecostés hasta el día de hoy, y estas 7 iglesias de Asia Menor representan cada una de ellas un periodo. Es decir, que ¿cómo se llama? Las características que tiene esta iglesia de Filadelfia son las características que tuvo la iglesia en los siglos pasados, exactamente desde el año 1750 después de Cristo hasta ahorita el siglo pasado, el siglo XX. Entonces la iglesia vivió avivamientos y la iglesia vivió mucha pureza doctrinal, la iglesia vivió mucho avivamiento. Por ejemplo, Colombia tiene fama a nivel mundial de los avivamientos más grandes que han existido en toda la historia de la iglesia. Colombia, desde la década de los años 1940, el siglo pasado, 1940, hasta el año 1970 u 80, es un país que tuvo demasiado avivamiento junto con Etiopía. De hecho, nosotros tenemos historias aquí donde en una sola vereda, en un sector del país, en 6 meses bautizamos 500 personas. Nosotros tuvimos una primer mártir aquí, que fue una jovencita llamada Eucaris, fue la primer mártir pentecostal. Y en este momento Colombia tiene, de iglesias del nombre, Colombia es un país con 50 millones de habitantes, más o menos como España, y tenemos más o menos 5.000 congregaciones en el país. Hablando aquí hay una iglesia que se llama la Pentecostal Unida de Colombia, la nuestra que es Pentecostal Unida Internacional, que está asociada a la sede principal en la misión en los Estados Unidos, de manera que entre las dos iglesias que tienen la misma doctrina, aunque tienen organización diferente por cuestiones de documentación y cosas así, pero entre las dos iglesias hay más de 5.000 iglesias en el país. Entonces, un país con 50 millones de habitantes, tener 5.000 iglesias, pues es una bendición muy grande. Entonces, Dios ha bendecido mucho Colombia por muchas décadas, y la iglesia en Colombia es una iglesia muy fuerte. Si ustedes han leído historia, mis hermanos, encontrarán que Etiopía ha sido uno de los países que más avivamiento ha tenido, donde también han crecido por millones de creyentes y aún lo tienen, de manera que cuando sobreabunda la maldad, dice la Biblia, sobrepuja la gracia. Entonces, déjeme decirle que la iglesia ha vivido desde 1750 hasta el siglo XX, el siglo pasado, los más tremendos avivamientos, y ha sido la época cuando los fragmentos doctrinales de la iglesia romana han ido cayendo poco a poco y se han visto avivamientos pentecostales y derramamientos masivos del Espíritu Santo en eventos muy grandes, con el bautismo en el nombre de Jesucristo, con mensajes de la unicidad de Dios. Nosotros tenemos aquí convenciones con 25 mil personas en un coliseo. La Pentecostal Unida de Colombia, cuando tiene eventos con 40, 50 mil personas en un estadio. Entonces, todo eso para darles la idea de que Colombia ha sido un país de mucha bendición, Etiopía igualmente, y muchos otros países. Yo no quiero enfocarme solamente en estos dos países, estoy resaltando la historia y el avivamiento que ha habido, pero la obra de Dios es a nivel mundial, es en todos los países del mundo, y el solo hecho de que la iglesia pentecostal tenga en 218 países del mundo iglesias, significa que es una iglesia poderosa. Hay un monseñor que se llamaba Gilberto Zuluaga, un jerarca católico de alto nivel y de mucho conocimiento, y en una tremenda conferencia que él dio en los Estados Unidos, él dijo estas palabras: la Iglesia Pentecostal Unida Internacional es la organización más poderosa en el mundo, donde se ven prodigios y milagros extraordinarios. Entonces, que un jerarca católico dé un reconocimiento de esos, diga una cosa de esa respecto a la doctrina pentecostal, pues es un honor y una bendición que recibimos con agrado, y que lógicamente todas esas coronas y todos esos elogios que la iglesia puede recibir son echados a los pies de Jesús, porque solo Jesús es el digno de toda adoración y de toda alabanza, y todos los elogios y las coronas siempre serán para Él. Pero mis hermanos, para no detenerme, déjenme decirle que esta iglesia de Filadelfia representa
una vez más les estoy diciendo la época que ha vivido la iglesia desde el año 1750 hasta el siglo XX. Ahora, hermanos, en esta iglesia que espera la segunda venida del Señor, es la iglesia misionera. Por eso usted encuentra ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, donde la Biblia dice: yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces, la iglesia de Filadelfia es una iglesia que tiene una puerta abierta. Por eso ha sido los siglos donde más evangelismo ha habido, donde la iglesia más se ha movido, fue en el siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI. Porque de pronto en Europa no es tan notable eso, porque siempre la gente en Europa tiene más resistencia al evangelio y a las cosas de Dios. Pero usted va a cualquier país centroamericano, usted va a muchos países suramericanos y usted encuentra las iglesias pentecostales que hacen culto en los parques, hacen culto en las avenidas, hacen cultos públicamente. No tenemos ningún tipo de vergüenza pararnos en una calle a predicar el evangelio y no nos importa si alguien nos insulta, si alguien menosprecia, si alguien nos tilda de locos o lo que sea. Eso no importa, pero la iglesia en Sudamérica, en Centroamérica, es una iglesia que trabaja, que tiene una puerta abierta día y noche. Mire, hermano, para muestra un botón, como decimos en Colombia, aquí es pleno mediodía, es hora de almuerzo, la gente está laborando, pero ustedes allá en España ya están declinando el día, son las 7, 7:30 de la noche, disponiéndose ya la gente a su descanso, y sin embargo la gente está oyendo palabra de Dios. Así que el evangelio se está predicando, y mientras en unos países la gente duerme porque es de noche, en otros países la gente está predicando por todos los medios de comunicación. De manera que la Iglesia Pentecostal Unida Internacional es una iglesia misionera que tiene una puerta abierta todo el tiempo. Es la única de las 7 iglesias de Asia Menor que registra los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Es la única iglesia, la iglesia de Filadelfia, que hace un trabajo de evangelismo, y es la única iglesia, hermano, que no tiene ningún reproche, ninguna exhortación. Nosotros en los estudios que hemos tenido siempre hemos visto que Dios dice a todas las iglesias: yo te felicito por esto, yo apruebo esto, yo reconozco tus obras, pero siempre hay un pero. Y Dios siempre ha dicho: pero tengo contra ustedes que están haciendo esto mal, que no han corregido esto. La iglesia de Filadelfia no tiene ni un pero. Aquí en la iglesia de Filadelfia, Dios no está diciéndole: usted tiene una puerta abierta, ustedes evangelizan, ustedes ganan almas, pero. Entonces, no hay un pero en la iglesia de Filadelfia. Es la única iglesia de las 7 de Asia Menor, escritas en capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que no tienen ni exhortación ni reproche de parte de Dios. Y Dios aparece a la iglesia de Filadelfia con las siguientes palabras. Ahí en el capítulo 3, verso 7 de Apocalipsis, mire lo que dice el texto. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Entonces, vamos, hay 3 cosas ahí para analizar. Esto dice el santo, ¿no? Hay 2 clases de santidad: la santidad absoluta y la santidad progresiva o la santidad relativa. Cuando hablo de santidad absoluta, hablo de la santidad de Dios, porque por eso se llama absoluta, porque la santidad de Dios no tiene mejoras. Es decir, no hay nada que recuperar, no hay nada que mejorar en la santidad de Dios. Dios es santo en una santidad totalmente perfecta. Pero en el caso de la iglesia, nuestra santidad es una santidad relativa, es una santidad progresiva. Es decir, que aunque somos santos, aunque Dios nos llama a sus santos, nosotros necesitamos superar cosas, necesitamos cambiar hábitos, necesitamos mejorar muchas áreas de nuestra vida. Por eso estoy diciendo que la santidad de la iglesia es una santidad relativa. San Pablo escribió a la iglesia de Corinto y le dijo a todos los santos que están en Corinto, no, a todos los santificados llamados a ser santos. Entonces mire que Dios dice que son santos, pero que necesitan mejorar la santidad, porque el texto dice a los santos en Corinto y dice a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. O sea que aunque Dios nos reconoce como un pueblo santo, Dios dice todavía hay cositas que tienen que mejorar. En la iglesia de Filadelfia, Dios se aparece como el santo,
¿Por qué? Porque Dios está elevando el nivel espiritual de la iglesia de Filadelfia. Ahora, santidad es un atributo moral de Dios. La santidad, hermano, le pertenece a Dios. Dios es el único ser que es santo en todas las áreas y que es perfecto. Solo el Señor Jesús fue, perdón, solo el Señor Jesús pudo decir en San Juan capítulo 8, verso 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Entonces, todos los patriarcas y los profetas tuvieron sus errores, sus pecados, sus altibajos espirituales. Y precisamente en lo que ellos eran más fuertes fue donde fracasaron. Eso es una figura incongruente, ¿no? Eso se llama incongruencia, que una persona en la parte donde era más fuerte fue precisamente donde fracasó. Y doy algunos ejemplos. En el caso de Abraham, el patriarca Abraham, la fuerza de Abraham era la fe. Abraham era el padre de la fe, era el amigo de Dios por la fe. O sea, en la parte donde Abraham era más fuerte, era en la fe. Y sin embargo, Abraham, a esa parte donde él era muy fuerte, un día falló. Y cuando hubo hambre en la tierra de Gosén, él desconfió de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, y él se fue a Egipto en busca de comida. Se fue a vivir a Egipto. Y la Biblia, Egipto en la Biblia es tipo del mundo. Es como si Abraham se hubiera descarriado porque su fe le faltó y pensó que si se quedaba allá en ese territorio se iba a morir de hambre. Pero la Biblia dice, hay un salmo, el Salmo 37, que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, Abraham, siendo un hombre de fe, la fe le falló y se llegó a Egipto, y Egipto, repito, es tipo del mundo. Mire, en la fortaleza de Sansón, Sansón era un superhombre con una fuerza descomunal, que con solo la quijada de un burro mató a 1000 hombres en un solo día. Y este hombre tan fuerte, un gigante de esos, un hombre de un carácter tan fuerte, podemos imaginar la estatura de él, podemos imaginar sus brazos, podemos imaginar toda su estructura física. Era un hombre corpulento, un hombre fuertísimo. Para que un hombre se enfrente con 1000 enemigos y los mate a todos y él no sufra ningún daño, tiene que ser un hombre con una fuerza descomunal. Así que este superhombre de fuerza descomunal, dice la Biblia, que un día se debilitó ante los amoríos de una mujer inconversa y terminó su vida moliendo en una cárcel, totalmente ciego y siendo el hazmerreír de los filisteos, que lo agarraron como un juguete, no solamente para desprestigiar a Dios, sino también para desprestigiar el evangelio, para desprestigiar a los hebreos, porque cuando un cristiano peca, el diablo se burla del cristiano, y el que sufre la afrenta es Dios y la iglesia, porque el mundo está mirando a la iglesia y el mundo dice, pero usted ¿por qué está haciendo esto? Luego usted no es evangélico, luego usted no es cristiano, y usted ¿por qué dice así? Y usted ¿por qué hace así? Y usted ¿por qué hace esto? Y ¿por qué hace aquello? De manera que cuando pecamos es a Dios el que se le pone en tela de juicio, es el evangelio del Señor el que es blasfemado. Así que Sansón, con tremenda fuerza, se sintió tan débil frente a los amoríos de una mujer impía y cayó estrepitosamente como un vulgar adúltero que no conoce a Dios. Así que, hermanos queridos, Dios había traído a Sansón como un milagro, porque la mamá de Sansón era estéril, así que Sansón fue el producto de un milagro, y Dios fortaleció la matriz de la mamá de Sansón, porque Dios necesitaba usar a Sansón para liberar a los israelitas de la esclavitud de los filisteos. Pero en eso donde él era tan fuerte, ahí falló. Miremos el caso de Moisés. La Biblia dice que Moisés, el mismo Dios, hablando de Moisés, dijo, porque no hay un hombre más manso y humilde que mi siervo Moisés. Y en esa parte donde él era más fuerte, donde era un hombre pasivo, tranquilo, un hombre humilde, un hombre sencillo, ahí falló. Y un día la gente le sacó la piedra, como decimos en Colombia, lo hicieron enojar, y resulta que le pidieron agua y estaban en un desierto con 3 días sin tomar agua, y el pueblo se enfureció con Moisés, y Moisés se llenó de indignación y de ira y le dijo al pueblo, ¿quiere que os haga salir agua de esta peña? Y golpeó esa peña con su vara por 2 ocasiones.
y Dios se enojó tanto que eso fue lo que le impidió a Moisés entrar a la tierra de Canaán. Dios le había dicho a Moisés, habla a la piedra. Dios no le dijo, golpea la piedra, sino habla a la piedra. Si Moisés hubiera hablado a la piedra y hubiera dicho, ustedes creen en el Señor, ustedes creen que el Señor les va a dar agua, y él habla a la roca y glorifica a Dios, entonces, hermanos, Dios se había glorificado. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés dijo, ¿quiere que os haga sacar agua de esta roca? Entonces, como si fuera cosa de él. Él no dijo, quiere que Dios les dé agua, sino quiere que yo les haga sacar agua. Y el Señor le dijo a Moisés, por cuanto no me glorificaste en los ojos del pueblo, por cuanto no me diste el honor a mí, usted lo dijo como cosa suya, ¿quiere que les haga sacar agua de esta piedra? No, Moisés no puede sacar agua de ninguna piedra, ni yo tampoco puedo, porque aquí el que hace los milagros es Dios. Nosotros somos simplemente predicadores, portavoces, pero los milagros vienen directamente de Dios. Dios se molestó y Moisés, siendo un hombre tan manso y humilde, con ira golpeó la piedra, se dejó llevar de la impaciencia y en lo que era más fuerte, ahí también fracasó. Miremos a David. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice Hechos capítulo 13, verso 22. Y un día, siendo un hombre, porque la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. David era un hombre de un corazón limpio. Para que sea un hombre conforme al corazón de Dios, tiene que ser que su corazón era muy enorme, muy hermoso, muy santo, muy puro. Y sin embargo, David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, un día cayó estrepitosamente, actuando como un libertino que no conoce a Dios, adulteró con Bersabé y aparte de eso cometió un horrendo crimen, enviando matar al general del ejército que llamaba Urías, el esposo de Bersabé, para tapar su pecado. Así que, hermanos, nosotros podemos ver en la vida de los hombres de Dios, hombres patriarcas, hombres como Abraham, como Jacob, como Sansón, como Isaac, hombres como Moisés, como David, hombres de Dios, y en todos ellos vemos fallas, en todos ellos vemos pecados, en todos ellos vemos cosas que fueron imperfectas. El único ser perfecto, el único que es santo en todas las dimensiones, es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único que pudo decir, a mí nadie me puede culpar de pecado. Y Él, que tiene autoridad moral para exigirnos santidad, nos dice en 1 Pedro capítulo 1, verso 16, sed santos porque yo soy santo. Ahora, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así que, mis estimados hermanos, la vida cristiana no es una vida de lujo. Uno no se vuelve cristiano para entrar a la moda. Uno no entra a una iglesia simplemente porque me cayó bien la iglesia y me gustan los coros, entonces voy a ir al culto porque allá cantan bonito. No, venir a los pies del Señor es un compromiso. No es ni con el pastor, ni con los hermanos, es directamente con Dios. El día que yo me bautizo en el nombre de Jesucristo, ese día yo hago un pacto con Dios. Así que mi responsabilidad de vivir una vida cristiana es con Dios. Hay gente que se esconde del pastor, hay gente que se esconde de los hermanos, se esconde de la iglesia, hay gente que tiene una doble moral, hay gente que en la iglesia son unos y en la casa son otros. Yo recuerdo hace muchos años de un hombre que estaba, un líder de una iglesia, estaba predicando un sermón, un mensaje, y una ancianita se paró en pleno culto y le dijo, hermano, su testimonio no me deja oír sus palabras. Qué vergüenza para ese hombre, porque esa viejita conocía que este hombre no era un hombre correcto ante Dios. Alguien una vez estaba predicando y la esposa se acercó y le dijo, yo quisiera que mi esposo predicara todo el día y todos los días, porque cuando él predica en el púlpito, él es un santo, pero cuando él sale del púlpito es un demonio. Entonces, hermanos, déjenme decirles que esas son frases muy tristes, frases muy duras. Hay gente que en la iglesia son unos y en la calle son otros, y nosotros tenemos que ser santos en la iglesia, en la casa, en la calle, porque Dios está en todas partes y el pacto que hemos hecho es con Dios y no con la iglesia. Pues respetamos la iglesia, amamos la iglesia, debemos asistir a la iglesia, debemos respetar a nuestros pastores, debemos someternos a los pastores, debemos honrar a ellos, pero nuestro compromiso es directamente con Dios y no con la iglesia y no con el pastor. Eso debe ser claro en cada uno de nosotros. Ahora, el Señor dice el santo dice esto, pero no solamente el santo, el verdadero. Es decir, que frente a doctrinas y credos falsos,
frente a los peregrinos descarriados en sus conceptos doctrinales. Jesús se presentó como el verdadero. Entonces, hay muchas sectas religiosas, hay mucho engaño religioso hoy en día, y en medio de todos esos engaños religiosos, en medio de toda esa apostasía que estamos viviendo en este siglo XXI, el Señor apareció a la iglesia de Filadelfia como el verdadero. Y de hecho, Jesús lo dijo en San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escuchen eso, porque hay algunos escritores de Biblias que han tergiversado las escrituras, que le han cambiado, y ahí en San Juan 14, 6, ellos le han puesto, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Pero la Biblia original, el hebreo original, el griego original, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego original dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo nadie va al Padre, porque cuando se dice nadie va, es como si el Padre fuera otro. Pero Jesús no dijo nadie va al Padre. Jesús dijo nadie viene al Padre sino por mí, como mostrándose él mismo como el Padre. Así que, hermanos, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, dice 1 Juan 5:20. Ahora, Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Por qué Dios le dice a la iglesia el que tiene la llave de David? Es porque los judíos reclamaban tener la llave de la salvación. Los judíos pensaban que solo ellos iban a ser salvos y que los gentiles se van a ir al infierno y que los españoles no tienen esperanza, los peruanos, los colombianos, los ecuatorianos, los centroamericanos, los sudamericanos, que la salvación es solamente para los judíos. De hecho, cuando Jesús tuvo una charla con la mujer samaritana, que usted lee esa historia en San Juan capítulo 4, usted encuentra que Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Porque ustedes dicen que la salvación viene de los judíos. Ahora, en una manera era cierto, la salvación viene de los judíos porque Jesucristo es judío y Jesucristo es nuestro Salvador. Pero Jesús le dijo a esta mujer samaritana, la hora viene, aunque ustedes creen que la salvación viene de los judíos, están equivocados, porque la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando Jesús dijo eso a la mujer samaritana, lo que Jesús estaba diciendo era, la salvación no va a ser ni solamente en Jerusalén, ni solamente allá en el monte Sinaí, la salvación va a ser en todas partes del mundo, donde haya gente que me ame, donde haya gente que me obedezca, donde haya gente que viva para mí, también van a ser salvos. La salvación, hermanos, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque Dios busca, no importa en qué país y en qué nación, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad en cualquier parte del mundo. Eso fue lo que causó tantos problemas en la iglesia de Antioquía. Cuando usted lee capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es que Antioquía era una iglesia de judíos y de gentiles. Y los judíos querían judaizar a los gentiles y querían, los gentiles se bautizaron en el nombre de Jesús, recibieron el Espíritu Santo, pero los judíos seguían guardando la ley antigua, la ley de Moisés. Y los judíos le decían a los gentiles, usted recibió el Espíritu Santo, usted se bautizó, sí, pero usted no se ha circuncidado. Y los judíos, los gentiles decían, no, a nosotros no nos hablaron de la circuncisión, eso fue para el tiempo antiguo, a nosotros nos enseñaron que solamente hay que bautizarse en el nombre de Jesús, hay que recibir el Espíritu Santo y vivir una vida en santidad y no más, así que yo no me circuncido. Entonces los judíos peleaban con los gentiles, es que ustedes se bautizaron en el nombre de Jesús, pero resulta que ustedes no guardan el sábado. Entonces ellos decían, a nosotros no nos enseñaron, el sábado era para el tiempo antiguo, a nosotros nos enseñaron que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Hechos 2:38 dice, el que creyere y fue bautizado en el nombre de Jesucristo, este será salvo. Si se arrepiente, si se bautiza en el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo, este será salvo. Así que nosotros no tenemos otra cosa porque es lo que nos enseñaron. Y los judíos seguían encima de ellos. Entonces, la división que había en Antioquía era porque los judíos querían obligar a los gentiles a que se volvieran judíos. Entonces, hermanos, ellos, inclusive ahí fue donde hubo un problema tan grave
en la iglesia de Antioquía, que es cuando usted lee capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles y encuentra el primer concilio en Jerusalén. El primer concilio en Jerusalén, ¿qué pasó? Vinieron los apóstoles, los genuinos, los originales, y se reunieron allá en Jerusalén y discutieron este problema. Ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer con la iglesia de Antioquía? Porque los judíos no quieren aceptar a los gentiles y los gentiles están desanimados. Hay un problema grave en la iglesia de Antioquía. Empezaron a orar, empezaron a discutir, y acuérdense que uno de los 9 dones del Espíritu Santo es palabra de sabiduría o palabra de ciencia. Y la Biblia me dice que de pronto vino palabra de sabiduría por boca de Jacobo, uno de los 12 apóstoles, y empezaron a discutir y dijeron, mire, cuando llegaron al consenso general, los apóstoles escribieron una carta para la iglesia de Antioquía y la mandaron con el apóstol Pablo, que en ese momento Pablo todavía no era un apóstol, estaba muy nuevito, apenas estaba empezando la vida cristiana, todavía no había salido como misionero, así que Pablo fue un mandadero y por mano de Pablo llevaron la carta a Antioquía. Y cuando usted lee Hechos capítulo 15, verso 28, ahí está lo que esa carta decía. En esa carta escribieron los apóstoles y dijeron, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no, que somos los líderes de la iglesia a nivel mundial en ese momento, no, ha parecido bien. O sea que eso no era una cosa de ellos, era de Dios también. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna otra cosa a los hermanos gentiles, sino 4 cosas. Primero, que se abstengan de comer cosas sacrificadas a ídolos. Número 2, que se abstengan de comer sangre. Número 3, que se abstengan de comer cosas ahogadas. Y número 4, que se abstengan de fornicación. Si ustedes guardan esas 4 cosas de la ley, está bien. Eso es suficiente, que el Señor los bendiga. Y ellos llegaron con esa carta, la leyeron a la iglesia de Antioquía y eso solucionó el problema. Entonces, cuando un judío venía y le decía a un gentil, hey, usted tiene que circuncidarse, hey, usted tiene que guardar el sábado, los gentiles decían, no, señor, aquí está la carta que nos mandaron los apóstoles de Jerusalén, y la carta dice que solamente tenemos que cuidarnos de 4 cosas: no comer cosas sacrificadas a ídolos, no comer sangre, no comer cosas ahogadas y guardarnos de fornicación. Entonces, hermano, eso acabó con el problema en la iglesia de Antioquía. Entonces, hermanos queridos, ahora encontramos que esto fue lo que el Señor hizo, a esto fue lo que el Señor hizo referencia a la iglesia de Filadelfia, cuando el Señor le dijo, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino, sino que mienten. En otras palabras, Dios le está diciendo a la iglesia de Filadelfia que hay algunos hermanos ahí que se jactan de ser judíos, que, perdone, no sé si me entienden la expresión, pero en Colombia decimos, se las pican de judíos, se las pican de santos, ¿no? Entonces, el Señor está diciéndole a la iglesia de Filadelfia, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. En otras palabras, hermano, son los que creen. Y hermano, mire, no solamente en Filadelfia, en muchas iglesias hay gente que se creen más santos que los demás. Algunos de ellos creen que si no son ellos, no son salvos. ¿Y sabe cómo se le llama eso, mis hermanos? Cuando usted condena a los demás, cuando usted dice, no, es que esa iglesia suya no sirve, es que usted no sirve. Cuando una persona condena a otro, eso se llama terrorismo religioso, ¿no? Hay muchos millones, hermanos, que van a ser salvos y que no son de la iglesia pentecostal. Mire, hay hermanos que no son pentecostales en el título de la iglesia, pero sí conservan la doctrina pentecostal. Es que a mí no me salva el título de la iglesia, a mí no me salva el rótulo de la iglesia, a mí lo que me salva es la doctrina que yo practico. Si la doctrina que yo practico es la doctrina pentecostal, es decir, si yo creo en el arrepentimiento, si yo creo en el bautismo en el nombre de Jesús, si yo creo en la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, si yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, si yo creo en la segunda venida del Señor, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo soy una persona que creo y practico la Santa Cena, si yo practico la santidad de vida, todo eso, mis hermanos, si yo vivo la doctrina pentecostal, no importa si mi iglesia tiene otro nombre, pero lo importante aquí no es el rótulo de la iglesia, sino la doctrina. Entonces, hay gente que dice, no, en todas partes hablan de Dios, todo es lo mismo. No, no todo lo que brilla es oro.
Usted siempre debe buscar una iglesia que tenga la doctrina pentecostal. ¿Cuál es la doctrina pentecostal? El fundamento apostólico. Hechos 2:38. ¿No? El que creyere y fue bautizado en el nombre. Hay iglesias que dicen a usted, no, usted no necesita ser bautizado, eso era para el tiempo pasado, solamente levante la mano, crea en el Señor y ya es salvo. No, la Biblia dice, el que creyere y fue bautizado, este será salvo. Entonces, una cosa es doctrina pentecostal y otra cosa es un rótulo de una iglesia. Hay personas, por ejemplo, aquí en Colombia, que es un país con 50 millones de habitantes, aquí hay una iglesia que se llama Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia muy fuerte, ¿no? La otra iglesia, la nuestra, llama Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Hay otra iglesia que se llama Iglesia Pentecostal del Nombre de Jesucristo. Hay otra iglesia que se llama Iglesia Pentecostal de Jesús, ¿no? Hay otra iglesia que se llama Iglesia Apostólica, pero que es del nombre, porque hay otra apostólica que es trinitaria. Entonces, mire que hay muchas iglesias con diferentes nombres, pero la doctrina pentecostal es la que nos salva. Entonces, hermanos, eso es importante tenerlo en cuenta. Estos son los que, las personas, digamos, por ejemplo, hay hermanos que piensan, no, es que si usted no es de aquí, de mi iglesia, usted no puede ser salvo. No puede ser que esa persona sea de otra iglesia, pero, porque hermano, mire, déjenme decirle una cosa. A veces hay hermanos en nuestras propias iglesias con vidas tan carnales, con vidas tan llenas de pecado, con vidas tan llenas de cosas que aunque sean pentecostales se van a quedar en el rapto de la iglesia, que no van a ser salvos así sean pentecostales, porque es que por eso el Señor dijo, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo no soy salvo por ser pentecostal, yo soy salvo por vivir una vida santa y por yo someterme, repito, no al rótulo, sino a la doctrina pentecostal. Yo no hablo de nombres de iglesias, hablo de la doctrina pentecostal. Por eso tenemos que estar muy agradecidos con Dios, que Dios nos haya revelado su nombre, nos haya revelado la sana doctrina, la doctrina pentecostal. Mi hermano que me escucha, así no entienda todo, así usted no entienda todo, pero usted tiene que estar tranquilo y agradecido que usted está en la iglesia de sana doctrina, que lo que nos salva a nosotros es la sana doctrina. Por eso la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Tienes que guardar tu iglesia, amar tu iglesia, porque en tu iglesia te enseñan la sana doctrina. Y eso es valiosísimo e importante para la vida cristiana. Ahora, el texto dice, miren hermanos que en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, miren lo que escribió San Pablo. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Escúcheme esto, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si ve que hay personas que no son de nuestra iglesia, pero que conservan la doctrina pentecostal, aunque tengan otro nombre. Entonces, San Pablo está escribiendo a la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, cualquier ciudad, cualquier país, invocan el nombre de nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Lo más importante aquí es la doctrina. Eso debe quedar claro en sus mentes y en sus corazones. Ahora, Jesús compartió esa prerrogativa con la iglesia, ¿no? Cuando le dio las llaves del reino a Pedro, ¿no? Dios le dijo al apóstol Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Dios le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Entonces, ¿cuáles son las llaves del reino? Arrepentimiento es una llave, ¿no? Por eso cuando Pedro, el día de Pentecostés, estaba en el templo y vino el derramamiento del Espíritu Santo, los judíos le dijeron a Pedro, varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro sacó las 3 llaves. Y Pedro dijo, llave número 1, arrepentíos. Llave número 2, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Llave número 3, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hay una llave número 4, sin santidad nadie verá al Señor. Así que, hermanos queridos, San Pedro usó las llaves del reino para los judíos. Pero como la salvación no es solamente para los judíos, sino para todo el mundo, ¿no? Luego, es increíble que el diácono Felipe se fue a predicar, y eso lo encuentra usted en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, y Felipe se fue a predicar allá a Samaria,
y los samaritanos es una mezcla de judíos con gentiles. Uno se pregunta, si Felipe era un diácono, era un hombre de Dios y predicaba con unción, ¿por qué nadie recibió el Espíritu Santo? ¿Por qué él tuvo que mandar a llamar a Pedro y a Juan y ellos fueron hasta Samaria y cuando oraron por los hermanos recibieron el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dado la llave a Pedro. Entonces Pedro usó las llaves del reino en Samaria, que era una mezcla de judíos y gentiles. Pero también, hermanos, un día Dios mandó a Pedro a predicar en la casa de Cornelio. Y Cornelio ya no era samaritano, ya no era una mezcla, ya eran gentiles puros, de cepa, de sangre, ¿no? Los gentiles. Y cuando Pedro predicaba en la casa de Cornelio, que era un gentil, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban ahí reunidos en esa casa. Así que, hermanos, Pedro usó las llaves para los judíos en Hechos 2:38, para los samaritanos en Hechos capítulo 8 y para los gentiles en capítulo 10 de los Hechos. Entonces, mis hermanos, ahí encontramos que Dios le dio las llaves del reino al apóstol Pedro y que Pedro las usó correctamente para todos, judíos, gentiles y samaritanos. Así que, hermanos queridos, Dios la usó porque el propósito de Dios es salvar a toda la humanidad, no necesariamente solo a los judíos. Por eso, Dios dice a la iglesia de Filadelfia, he puesto delante de ti una puerta abierta. Mire, hermano, que cuando estudiemos en las próximas clases, la iglesia de la Odisea era todo lo contrario. La iglesia de la Odisea es la última de las 7 que estamos estudiando, así que ya vamos a terminar la serie en unas 2 o 3 clases más. Así que, hermanos, cuando usted lee la iglesia de la Odisea, dice la Biblia que Jesús dice a la iglesia de la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Está en Apocalipsis 3:20. Mire que Jesús está tocando a la puerta. ¿Qué significa eso? Que los hermanos de la Odisea tenían la puerta de su corazón cerrada para Dios, como mucha gente que no quiere saber nada de Dios, cierra su corazón. No me hablen del evangelio, no me hablen de iglesias, no me hablen de eso es un negocio, eso es esto, eso es aquello. Y la gente cierra la puerta a Dios y Dios está tocando. Si alguno abre su puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La iglesia de Filadelfia era todo lo contrario. No tenía la puerta cerrada. La iglesia de Filadelfia tenía la puerta abierta. Era una iglesia misionera. Es la única que no se avergüenza de ir a las calles, a los parques, a los lugares públicos, a ir a las cárceles, a los hospitales, a orar por los enfermos, a predicar el evangelio. Por todas partes hay hermanos evangelizando, orando por las personas, visitando enfermos. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que más evangelizó. Mire, hermano, donde la iglesia más creció en el mundo fue el siglo pasado, el siglo XX. Tenemos en este momento iglesias en 218 países del mundo. ¿Por qué 218 países del mundo hay iglesias pentecostales? Porque la iglesia pentecostal es la iglesia que más se mueve, es la iglesia que más trabaja, que más evangeliza. He puesto delante de ti una puerta abierta. Gloria a Dios. Y vamos a mirar ahí el último versículo para llegar hasta aquí. Aunque tienes poca fuerza, dice Apocalipsis capítulo 3, verso 8, aunque tienes poca fuerza. En otras palabras, la iglesia del siglo XX y como era la iglesia de Filadelfia ya en esa época, no tenemos tanta influencia política ante el gobierno. Por eso nosotros, para casar una pareja, primero tenemos que acudir a medios gubernamentales. Una pareja cuando se casa aquí en Colombia, primero tiene que ir a una notaría y casarse ante un notario o ante un juez. ¿Por qué? Porque los gobiernos destinan millones de dólares para muchas entidades del gobierno. Les dan mucho dinero a las iglesias católicas, a los colegios, a los deportes, les dan mucho dinero al SENA. Aquí hay una institución que se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el que vela por el bienestar de los niños huérfanos, de los niños que quedan solos. Entonces, el gobierno da muchos millones de dinero para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para el SENA, que el SENA es donde preparan a la gente con una carrera intermedia, la gente pobre que no tiene con qué pagar una universidad. Entonces, estudian 2 años en el SENA y salen con una carrera profesional para poder trabajar y salir adelante. Y Colombia, el gobierno en Colombia da muchas ayudas económicas a todas estas entidades, pero jamás el gobierno alguna vez en la vida
ha venido a la iglesia para decir, mire, ustedes las iglesias evangélicas le han hecho mucho bien a este mundo, ustedes siguen haciéndole bien a la sociedad, ustedes están sacando jóvenes de la drogadicción, sacando jóvenes del alcoholismo, de la prostitución, de la indigencia, ustedes están regenerando delincuentes que eran un peligro para la sociedad. Como ustedes, iglesia pentecostal, están haciendo tanto bien a la humanidad, tenga estos millones de dólares para que ustedes hagan templos, para que compren equipos. No, nunca, jamás en la vida el gobierno nos ha dado ayudas económicas, aunque la iglesia es una tremenda bendición para la humanidad. Pero bueno, hermanos, nosotros sabemos que tales sacrificios se agradan a Dios y que sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del gobierno, con Dios todo es posible, y la iglesia ha vivido sin la ayuda de los gobiernos por 2000 años y la iglesia va a terminar en victoria, porque aunque el gobierno no le ayuda, tenemos la poderosa mano y la poderosa bendición de Dios, que es más que suficiente. Así, mis hermanos queridos, que creo que hasta aquí vamos a dejar esta porción de la palabra de Dios. La próxima semana, si el Señor no viene antes, vamos a continuar con la iglesia de Filadelfia, porque tenemos que estudiar ahí donde Dios dijo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tenemos que hablar, por cuanto has guardado la palabra, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre este mundo. Tenemos que hablar de lo que el Señor dijo, hay quien al presente lo detiene. O sea, ¿qué es lo que detiene que el anticristo se venga como un río desbordado y acabe con este mundo? Es la iglesia. Pero la iglesia está destinada a ser levantada un día, y cuando la iglesia sea levantada, entonces este mundo se volverá añicos. De manera que lo que resta de este capítulo 3, verso 7 en adelante, que nos habla de la iglesia de Filadelfia, lo estaremos estudiando la próxima semana, si el Señor nos presta la vida. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un honor tenerles a ustedes con nosotros y aquí estamos para escuchar sus inquietudes, sus preguntas, y si podemos ayudar, lo hacemos con mucho gusto. Amén, amén, pastor. Gracias por esa introducción, se podría decir, de esta poderosa enseñanza. La verdad que está siendo de mucha bendición para todos nosotros y para las personas que nos ven. Pastor, nos llegan unas preguntas de WhatsApp y dice, pastor, una de las armas de Satanás es alterar la palabra de Dios, ¿verdad? Ajá. Ok. Miren, cuando usted lee capítulo 3 de Génesis, Dios había dicho a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esas fueron las palabras textuales de Dios. Cuando el diablo vino disfrazado de serpiente y dialogó con Eva, el diablo le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no coman de él ni le toquen para que no muráis. Una cosa es moriréis y otra cosa es para que no muráis. O sea que el diablo cambió la palabra. El diablo le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no comerás del árbol ni le tocaréis. Dios no habló nada de tocar. Eva pudo haber, ahora déjenme aclararle eso, hay personas que piensan que la manzana que se comió Eva, que hablaba era de la vida sexual de Adán y Eva. Y algunos piensan, no, es que la manzana que se comió Adán y que entonces lo llevan al campo sexual, pero no, mis hermanos, el árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol de verdad y lo que Dios quería probar en ellos era la obediencia. El practicar la sexualidad no era un pecado en ellos. Primero porque eran parejas legalmente casadas, porque es que Adán y Eva no los casó un notario, ni los casó un cura, ni los casó un juez, los casó el mismo Dios. Dios casó a Adán y Eva. Es más, Dios le dijo a Adán y Eva, creceos y multiplicaos y llenad la tierra. Así que ellos tenían mandamiento de procrearse. Entonces ellos, vivir como pareja, tener intimidad sexual, engendrar hijos, no era un pecado, porque primero era un matrimonio legalmente establecido y segundo tenían orden de parte de Dios de procrearse y de llenar la tierra. Así que el pecado de Adán y Eva no fue el pecado sexual, fue una desobediencia. Y Dios le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, que lo podían haber tocado la manzana. Ahora, la Biblia no dice que era una manzana, pudo haber sido un mango, puede haber sido
otro tipo de fruta, ¿no? Entonces, ellos habían podido tocar el fruto y disfrutarlo, mirarlo. La orden de Dios era: no lo vaya a comer, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y el diablo dijo: con que Dios les ha dicho que no lo coman ni lo toquen. Eso fue añadir a la palabra. Y también, hermano, decirle: para que no muráis. Y Dios no dijo para que no muráis. Dios dijo: ciertamente moriréis. En otras palabras, si ustedes desobedecen, no es la posibilidad de morir, se mueren espiritualmente, ¿no? Cuando uno peca, no hay la posibilidad de que, puede ser que se condena o puede ser que no, el que peca y muere en pecado se condena afirmativamente, ¿no? Eso no es que hay la posibilidad, ¿no? Pero también que si usted se bautiza en el nombre de Jesús y vive una vida cristiana, posiblemente se salva. No, posiblemente no. Si la persona vive para Dios, es seguro que se salva. Con Dios no es a medias, con Dios es sí o no. Amén. Entonces, el diablo altera la palabra, perdón, hermana, el diablo altera la palabra y hay que ser muy cuidadoso con eso. El mismo libro de Apocalipsis dice: ay de aquel que le quita o le pone a las palabras de esta profecía. Entonces, ponerle o quitarle es muy grave. Hay gente, por ejemplo, que dice esto: pero ¿por qué va a ser malo embriagarse y tomar licor si el Señor convirtió las tinajas de agua en vino en Caná de Galilea para que todo el mundo se emborrachara? No. Jesús no convirtió el agua en vino para que la gente se emborrachara. La Biblia dice: este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y los discípulos creyeron en él. Está en San Juan capítulo 2. Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino, fue para mostrar su poder e iniciar su ministerio, porque el agua convertida en vino en las bodas en Caná de Galilea fue el primer milagro de su ministerio. Él no lo hizo para que la gente se emborrachara. Por ejemplo, la coca es medicinal y en algunos países la usan de una manera medicinal, ¿no? Pero el Señor no le dijo a la gente: agarren la hoja de coca, échele en éter, échele en gasolina, échele en los químicos, vuélvala una pasta y véndasela a los muchachos para que se les destruya el cerebro, para que se les acabe el hígado, para que acaben con su salud, para que se vuelvan unos zombies y se vuelvan unos viciosos y acaben con una piltrafa humana por ahí metidos debajo de las llantas de un carro o muertos con una sobredosis. No, la coca Dios la creó y hay personas que son tan ridículas que a veces dicen: pero ¿por qué va a ser pecado drogarme si el Señor fue el que creó la coca? No, el Señor sí creó el palito, pero el Señor no le dijo a la gente que le eche todos esos químicos y vuelva una pasta maldita que va a dañar y va a acabar con nuestros jóvenes y nuestros hijos. Entonces, hermano, la Biblia dice que Dios hizo todo bueno, pero los hombres se han buscado muchos males. Amén, amén. Es no manipular la palabra de Dios a nuestra conveniencia, sino hacerla como dice. Amén. Perfecto. Pastor, otra pregunta dice: la epístola de Tito, uno de los requisitos para ancianos y obispo es que tengan hijos que no sean acusados de disolución. ¿Esto se refiere a rebajar o suavizar la doctrina? Mire, cuando la Biblia dice, son los requisitos para los obispos, para los pastores y para los diáconos, ¿no? Tiene que ser marido de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a su casa, que los hijos no sean acusados. Pero déjenme decirles, mis hermanos, el texto dice que el siervo de Dios debe de ser irreprensible. ¿Qué es una persona irreprensible? Es una persona sin tacha. Nosotros como pastores, entre más sirvamos a Dios, más responsabilidad tenemos con Dios y con la gente. Tenemos que guardar nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos que ser un ejemplo a la iglesia, un ejemplo a la sociedad, un ejemplo a la familia. Pero, aunque debemos de ser irreprensibles, nadie es irreprensible, porque todos somos seres humanos y como humanos tenemos fallas, ¿no? Entonces, el ministerio me lo dio Dios a mí. Yo tengo la responsabilidad de enseñar a mis hijos a ser cristianos, a ser buenos, a ser hombres o mujeres de Dios. Pero cuando yo le he dado un buen ejemplo, cuando yo he orado para ellos, cuando yo les he enseñado la sana doctrina y ellos crecen y se van al mundo, yo no soy responsable de eso. No, yo cumplí con mi parte. Pero cuando la persona crece y la persona tiene uso de razón,
la persona tiene que tomar sus propias decisiones. Ahora, lógicamente, muchas decisiones de nuestros hijos son equivocadas porque no los hemos sabido enseñar, porque no los hemos sabido orientar, porque no hemos orado lo suficiente, porque no trabajamos. A veces nosotros trabajamos mucho por las almas y descuidamos mucho la familia. Entonces, eso puede haber parte de compromiso y de responsabilidad de nosotros. Pero la salvación es individual. Y el texto dice en el libro de Ezequiel, el padre no llevará la culpa del hijo, ni el hijo llevará la culpa del padre. Lo correcto es que un pastor, un líder, no sea acusado de que sus hijos son hijos que viven impíamente, ¿no? Dios regañó al sacerdote Elí, porque los hijos también eran sacerdotes y sin embargo daban mal testimonio. Y Dios regañó a través del profeta Samuel a Elí, le dijo, usted conoce el pecado de sus hijos y usted no los estorba. Entonces, el pecado de uno puede ser que si uno tiene hijos en la iglesia y no andan correctamente y uno no les dice nada, ahí uno está cometiendo un gran error y un pecado ante Dios. Pero si uno mantiene la disciplina, mantiene el orden, mantiene la consejería, mantiene la oración, si uno cuida de sus hijos y los hijos con todos esos cuidados se van al mundo y hacen cosas indebidas, la responsabilidad es de ellos con Dios, no tiene por qué afectar mi ministerio. La iglesia debe de entender que la iglesia me debe de exigir a mí como pastor, pero no a mis hijos, porque mis hijos tienen un compromiso con Dios. La iglesia tiene derecho a reclamarme a mí, pero la iglesia no tiene por qué comparar a los hijos de un líder con exigirle a los hijos de un líder las responsabilidades que le deben de exigir al pastor. ¿Me doy a entender? Porque mire, hermano, ¿qué culpa tiene si un pastor, si un líder tiene un buen ministerio y un hijo se rebeló y no quiere seguir las cosas de Dios? ¿Por qué tiene que ser sacrificado el ministerio de un buen hombre, un hombre que vive para Dios, que ha servido a Dios, que está sirviendo a Dios? ¿Por qué tiene que ser difamado y tiene que perder el ministerio porque un hijo no quiso seguir en la iglesia? Entonces, la salvación es individual. Vuelvo y repito el texto. El hijo no llevará la culpa del padre, ni el padre llevará la culpa del hijo. Amén, amén. Sí, como usted dice, pues, la salvación es individual y es un error quizás recargarle muchas veces a los hijos de los pastores, que son los hijos de pastor y tienen que ser así o como la gente quiere, en pocas palabras. Más no saben que también... Hay muchos hermanos responsables en las congregaciones de que muchos hijos de pastores estén en el mundo, porque toda la vida los criticaron, porque hay gente que cree que los hijos de los pastores tienen que ser perfectos. No, yo le he dicho a la iglesia aquí, usted tiene derecho a exigirme a mí, porque yo soy su pastor, pero usted no puede comparar a mis hijos con los suyos, porque los hijos suyos también son humanos y se equivocan. Y mis hijos, el solo hecho de que sean hijos de un pastor, no son celestiales. También tienen tentaciones, también luchan, también son humanos, también cometen errores. Así que la iglesia tiene obligación y derecho de exigirme a mí, pero no a mis hijos. Ahora, yo tengo la obligación de guiar a mis hijos, de orientarlos, de que no sean de mal testimonio, que no enloden el evangelio y el nombre de Jesús. Eso también, yo tampoco debo ser un padre alcahuete con mis hijos. Yo debo reprender, exhortar, llamar la atención, aconsejar. Y si tengo que ser duro con mis hijos, debo de serlo, porque también tengo responsabilidad con ellos. Pero mi compromiso con Dios y con la iglesia. Mis hijos no tienen compromiso con la iglesia. Mis hijos tienen compromiso con Dios. Amén, amén, pastor. Gracias por ese consejo. Pastor, dice, vemos pastores que han invertido sus vidas levantando la iglesia, pero cuando mueren dejan a sus hijos la dirección de la iglesia. Ellos acaban desviando la congregación. ¿Usted qué opina? Es muy triste, hermana, mire. Por eso, San Pablo dijo en 1 Corintios que en una casa grande, pues hablando del material con el que editamos la vida cristiana, la Biblia dice que en una casa grande hay vasos de barro y vasos de oro. Unos son para honra y otros son para deshonra. Entonces,
Ah, cuando yo me voy con el Señor o muero, y mi hijo queda al frente de la iglesia y mi hijo se desvía, de pronto lo que yo tendría que analizar ahí es qué fundamento le di yo, qué tanto le alcahueteé, o si realmente yo le enseñé, porque hermano, mire, uno tiene que crear bases sobre nuestros hijos. Entonces, si yo he sabido criar a mis hijos desde pequeño, porque es que árbol que nace torcido, es un dicho en Colombia, no se endereza jamás, ¿no? Entonces, si un niño desde pequeño tuvo malos hábitos, digamos que era grosero con los padres, que era grosero con los hermanos, que siendo un jovencito por ahí ya estaba fumando y yo nunca le dije nada, que tenía malos hábitos, malas amistades y yo nunca lo corregí, que nunca estuve pendiente del internet, qué programas ve, qué vulgaridades está mirando. Si yo no tengo el control de mis hijos cuando eran pequeños, mucho menos lo voy a controlar cuando están grandes. Entonces, si cuando estuve pequeños no supe guiarlos, no supe enderezarlos, no supe enseñarles, pues será muy difícil que cuando ellos crezcan no tomen de pronto un camino equivocado. Ahora, no sucede en todos los casos, porque hay padres que no saben criar a los hijos, sin embargo, los hijos han crecido y han crecido bien y han sido instrumentos para gloria de Dios. Entonces no podemos generalizar, toda regla tiene su excepción, pero déjeme decirle que cuando un hijo mío toma las riendas de una iglesia y se desvía doctrinalmente, tal vez, no sé, puede haber sido que yo fallé en la manera de cómo criar en la doctrina a mis hijos. Eso se ve tristemente, hay que decirlo. Nosotros hemos tenido pastores, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, tremendos líderes de Dios con sana doctrina, y murieron y las iglesias quedaron en manos de los hijos y los hijos se volvieron carismáticos, los hijos se volvieron mundanos, los hijos agarraron la iglesia y son pastores de la iglesia y volvieron las iglesias totalmente mundanalizadas. Eso es muy triste. La Biblia nos enseña que cuando se construye algo, el fuego probará el material. Si una persona construyó sobre oro, plata, piedras preciosas, heno, que es la paja, hojarasca, dice, el fuego la probará. Y la Biblia dice que si la obra de alguno permanece, él recibirá recompensa. Si la obra no permanece, sino que se quema, él será salvo, pero habiéndolo perdido todo. En otras palabras, puede ser que yo como pastor viejo, ¿no?, me salve por mi vida, porque he vivido para Dios, porque he guardado mi vida, porque he predicado, pero tal vez vaya al cielo con las manos vacías, ¿no? Porque no supe ministrar a mis hijos y mis hijos se descarriaron y mis hijos están afuera en el mundo. O entonces soy salvo, pero pasado por fuego, habiéndolo perdido todo, y esa no es la idea. La idea es que yo no solamente sea salvo, sino que pueda entrar al cielo con amplia y franca entrada, con bendiciones, que mis hijos también entren a la presencia de Dios, que mi esposa, que entre con toda la familia. Noé fue salvo del diluvio con toda la familia. Entonces, si yo salvo 500 almas, pero pierdo un hijo, he fracasado. Entonces, yo lo primero que debo de hacer es salvar a mi familia. Y para salvar a mi familia, tengo que dar un buen testimonio ante ellos, tengo que ser sano en la doctrina, tengo que orar por ellos y enseñarles también a ser hombres o mujeres de Dios. Amén, amén, pastor. Dice, otra pregunta, la iglesia de Filadelfia había guardado la palabra. Hoy en día, pastores están enseñando que no es importante recibir el Espíritu Santo para salvación. ¿Qué opina? Es muy triste, hermano, y es una de las preocupaciones más grandes. Yo, a título personal, vivo muy preocupado y enseño mucho aquí en la iglesia, porque no solamente es allá, aquí en Colombia hay pastores que hace 20 años enseñaban a la gente la importancia de recibir el Espíritu Santo. Es más, hace 20 años, hace 30 años, un hermano que no había recibido el Espíritu Santo no podía tener un cargo en la iglesia, no podía predicar, no podía dirigir, no podía ni siquiera cantar una alabanza. Hermano, yo quiero cantar una alabanza para el Señor. Hermano, usted no ha recibido el Espíritu Santo. Hermano, yo quiero ser líder de jóvenes. Hermano, usted no ha recibido el Espíritu Santo. Le exigían. Hoy en día muchos de esos pastores están diciendo que eso ya no se necesita, que no hay que hablar en otras lenguas, que usted desde que creyó ya recibió el Espíritu Santo, y eso ya va rayando en apostasía. Eso es muy grave. Yo siempre les he dicho y he predicado públicamente a través de las redes sociales,
lo que era pecado hace 2000 años todavía es pecado hoy, ¿no? Y lo que había que hacer hace 2000 años para ser salvo, todavía hay que hacerlo hoy. ¿Cómo es que un pastor hace 30 años predicaba que para ser salvo hay que recibir el Espíritu Santo, que para servir a Dios hay que ser lleno del Espíritu Santo? Y ese pastor que decía eso hace 30 años, ¿por qué hoy está diciendo que no, que ya no hay necesidad? ¿Por qué? Si la Biblia dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, esas ya son personas que han torcido la doctrina, han torcido la fe y están haciendo un daño muy grande a la iglesia. Amén, amén, pastor. Eso es verdad. Bueno, hoy en día se ve mucho, la verdad. Quizás antes era menos, pero ahora se ve más a menudo acerca de eso. Ajá. La gente ya lo hace a su manera. Pastor, otra pregunta. Hay personas que dicen que no debo obedecer el Antiguo Testamento, sino el Nuevo. ¿Eso será verdad? Mire, hermano, San Pablo dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, útil para redarguir, para corregir, para instruir. Ahí no me dice la Biblia, el Nuevo Testamento es útil para corregir, para instruir. Ahí me dice toda la escritura. ¿Y cuál es toda la escritura? Los 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, siempre hemos dicho, el Nuevo Testamento, estamos en la era nueva, ¿no? Desde el Calvario hasta hoy. Entonces, los 4 evangelios no nos hablan de la salvación, sino de cómo Jesús hizo el plan de salvación. Porque los 4 evangelios nos hablan de la muerte, del nacimiento, la vida, el ministerio, los milagros, muerte y resurrección del Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles nos habla de qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo. Y las epístolas paulinas y generales nos habla de cómo conservar la salvación. Es como el manual de convivencia para los que ya son salvos. Y Apocalipsis es el libro de revelación de lo que sucederá en estos postreros tiempos. Entonces, eso conforma todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene promesas, tiene bendiciones. ¿Cómo voy a decir yo no necesito el Antiguo Testamento cuando hay tantos salmos que son una promesa? Por ejemplo, si yo tengo miedo, el Salmo 91 para mí es una protección. Y si el Salmo 91 ya no sirve, entonces apague y vámonos. Porque la Biblia dice, toda la escritura es de Dios. Y si toda la escritura es de Dios, algún beneficio me presta. Así que yo debo de conservar, de leer, de amar, de disfrutar de toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Amén, amén, pastor. O sea que si dejáramos todo eso del Antiguo Testamento, pues realmente no sé, no conoceríamos más de dónde viene. Mire, hermana, se lo digo de esta manera. Cuando usted va por la calle y el sol está arriba, ¿usted ha notado que su sombra va adelante? Cuando el sol está arriba y usted va caminando, usted ve su sombra adelante, ¿sí? Ok, eso es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. La sombra siempre va adelante. ¿No? ¿Por qué voy yo a borrar y a decir no necesito el Antiguo Testamento si el Antiguo Testamento me enseñó lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento? Si es una sombra del Nuevo Testamento, es el complemento de la Biblia, ¿no? Y vuelvo y le digo, el Antiguo Testamento tiene promesas, tiene bendiciones, tiene muchas cosas que por años y por siglos han sido una bendición para los creyentes. Amén, amén. Y que hasta el día de hoy se siguen cumpliendo esas promesas, podría decir. Ajá. Pastor, otra pregunta. Hay personas que dicen que obedecen a Mateo 28:19, porque son palabras de Jesús y que los apóstoles aplicaron mal la fórmula bautismal, invocando el nombre de Jesús. Bueno, cuando estaban persiguiendo a los apóstoles, apareció un maestro de la ley llamado Gamaliel. Y Gamaliel aconsejó a todos los sumos sacerdotes de esa época y a todos los políticos de esa época que estaban persiguiendo a los apóstoles para matarlos y meterlos a la cárcel. ¿Y sabe qué él dijo Gamaliel a todos esos sacerdotes de esa época? Dejen a esa gente quieta, no los molesten, no los persigan, que si lo que ellos están haciendo no es de Dios, eso se acaba. Pero si eso es de Dios, ustedes no pueden acabar con las cosas de Dios. Si Pedro se hubiera equivocado cuando dijo a la gente,
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si él se hubiera equivocado, la iglesia no existiría, porque una iglesia no va a existir cuando tiene bases falsas. Cuando usted establece una iglesia sobre cimientos falsos, eso no va a permanecer, eso se va a acabar. Y el hecho de que la iglesia lleva más de 2000 años y el diablo nunca la ha podido acabar, significa que el fundamento está puesto. Es más, Hechos 4:12 dice, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Edifiquen su vida cristiana sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué fue lo que los apóstoles enseñaron? ¿Cuál fue el fundamento que ellos pusieron? La Biblia dice que el fundamento es arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús, ser lleno del Espíritu Santo. Y la piedra del ángulo es Jesucristo. Ahora, Pedro no hizo las cosas mal. Observe esto. En Mateo 28:19, Jesús dijo a los discípulos, id a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son palabras textuales del Señor Jesucristo. Los trinitarios dicen, no, es que yo le obedezco más a Jesús que a Pedro, porque Pedro fue el que dijo, bauticen en el nombre de Jesús, pero Jesús dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y usted a quién le hace caso, a Pedro o a Jesús? Pues Pedro, al bautizar a la gente en el nombre de Jesús, le estaba haciendo caso a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, bautíceles en el nombre. Él lo dijo en los nombres, ¿no? Si él hubiera dicho, id y hacer discípulos bautizándoles en los nombres, en plural, en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es una cosa. Pero Jesús dijo a Pedro, bautíceles en el nombre. Habló en singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa Y no separa, la Y une, porque el Padre y yo una cosa somos, dijo Jesús. Entonces, la fórmula ¿cuál era? Jesús dijo, bautíceles en el nombre del Padre. ¿Qué dijo Pedro? Yo te bautizo en el nombre. Él usó el singular, en el nombre. Aquí el secreto no es las palabras que haya dicho, sino la fórmula. Jesús dijo, hágalo en el nombre. Y Pedro dijo, bautícese en el nombre, en singular. Porque Padre no es un nombre, Padre es un título. Hijo no es un nombre. Yo, por ejemplo, soy padre porque tengo 2 hijos, pero yo no me llamo padre. Yo soy hijo porque tengo mis padres, pero yo no me llamo hijo. Yo soy esposo porque tengo mi esposa, pero no me llamo esposo. Entonces, mire, yo soy padre, hijo y esposo, pero yo tengo un nombre. Y lo que a mí me identifica es el nombre. Si yo voy a firmar unos documentos en un banco o en una notaría, yo no puedo poner ahí padre, aunque lo soy. No puedo poner ahí hijo, aunque lo soy. No puedo poner esposo, aunque lo soy. Tengo que poner mi nombre, porque mi nombre es lo que me identifica. Entonces, yo soy padre, soy hijo, soy esposo, pero no soy 3 Jorges, ¿no? No son 3 personas distintas y un solo Jorge verdadero, ¿no? Soy una persona con 3 títulos, pero con un solo nombre. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos. Si yo agarro a una persona y la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le estoy bautizando en los títulos. Y la Biblia dice que bautícese cada uno de nosotros en el nombre, no en los títulos. Por eso la Biblia dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, Hechos 22:16 dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí no dice invocando sus títulos, sino invocando su nombre. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Pues Jesús. Amén, amén, así es, pastor. Otra pregunta. Sin duda alguna, uno de los mayores peligros que experimenta el pueblo de Dios es los pastores, que están enseñando que no hay que congregar físicamente, que no hay que diezmar y muchas otras cosas. ¿Cómo podemos cuidarnos de estas falsas enseñanzas? Ok. Fuego se combate con fuego. El fuego en la persecución, ¿con qué fue combatido allá en la iglesia primitiva? Con el fuego del Espíritu Santo. Fuego se combate con fuego. Entonces, la mejor defensa es el ataque. Y cuando yo hablo de ataque, no hablo de pelear con la gente.
Yo no estoy hablando de pelear con la gente. ¿Cuál es el trabajo del pastor? La palabra pastor quiere decir alimentador. Yo tengo que alimentar bien la grey de Dios. Cuando las ovejas van a la iglesia y encuentran buen alimento, las ovejas no se van a ir. Las ovejas van a quedar donde están bien alimentadas. Así que cuando viene la apostasía a la iglesia y cuando viene el diablo con esas falsas doctrinas, el pastor tiene que ponerse en el portillo a cerrar puertas. Y la manera de que el pastor cierre puertas es enseñando la sana doctrina. En otras palabras, cuando yo veo que en la iglesia alguno está confundiendo a hermanos, no, hermano, que usted no necesita diezmar, no, que usted no necesita congregarse. Y cuando eso llega a mis oídos, ¿qué tengo que hacer yo? Empezar a predicar. Miren, hermanos, hay algunos que dicen que usted no tiene que congregarse, pero la Biblia me dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mire que la Biblia dice que hay que ir al templo. Mira cuán bueno es estar los hermanos juntos en armonía, porque allí viajará bendición y vida eterna. Cuando un hermano está enseñándole a otro, no, hermano, que no hay que diezmar, ¿qué tengo que hacer yo? Hermanos, el diezmo es de Dios, el diezmo es bíblico, el diezmo está desde el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, no ha sido abolido. Y yo tengo que sacar estudios bíblicos sobre esos temas para enseñar a la gente y corregir y cortar el mal. Porque si yo no lo hago, mi trabajo como pastor está fallando. Y entonces mi trabajo es mirar que el lobo no se robe las ovejas. Amén, amén. Ese es trabajo del pastor. Amén, amén. Pastor, una pregunta de Facebook y dice, ¿en qué lado de la Biblia se nombran los pentecostales? Ok, la palabra pentecostal, hermana, viene, es lo que se le, ¿cómo se llama? Como tal, la palabra pentecostal no está en la Biblia, está el día de Pentecostés, ¿no? Pentecostés es un término que está en Hechos capítulo 2 por la fiesta del Pentecostés que había o que hubo, ¿no? Entonces, la palabra pentecostal vino del tiempo cuando la iglesia empezó a surgir el siglo pasado, a principios, cuando empezaron los avivamientos en el año 1935, habían iglesias, había una iglesia llamada la iglesia incorporada, luego vinieron los pentecostales, sacaron la palabra pentecostal como un título para la iglesia en sí, pero no exactamente un título que fuera bíblico. Por eso es que yo le estaba diciendo a usted ahora, los títulos no son los que salvan a nadie, los que salvan es la doctrina pentecostal. Digo doctrina pentecostal porque nosotros nos identificamos ante el gobierno como pentecostales, pero lo que nos hace salvos no es la palabra pentecostal, sino la doctrina que enseña la iglesia pentecostal. ¿No? ¿Me voy a entender? Entonces, la palabra pentecostal como tal no existe en la Biblia. Existe la palabra pentecostés, ¿no? Entonces, pentecostal es una palabra inglesa, ¿no? Es una palabra americana. Entonces, los americanos, pues la iglesia nuestra en todos los países de Sudamérica, primero empezó en los Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos se le dio, para tener personalidad jurídica, el nombre de iglesia pentecostal. Entonces, pentecostal es lo que identifica nuestra iglesia y nuestra doctrina, pero no es lo que salva a la persona. Amén, amén, pastor. Última pregunta, pastor, que llega de WhatsApp y dice, ¿cree usted que si vemos que un hermano se va a otra doctrina, debemos callarnos y no decirle nada? ¿Perdón? ¿Debemos qué, perdón? ¿Que debemos callarnos y no decirle nada? No. Precisamente la Biblia nos dice que a los que persisten en pecar, repréndalos duramente delante de los demás para que los demás teman. Judas dice que las personas que están apartadas, si alguien logra rescatar a uno de ellos, habrá salvado un alma. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, si usted va por un camino y usted sabe que ahí adelantico hay un abismo y usted ve que una persona se va a ir al abismo, usted se queda callada. Usted lógicamente le dice, que ahí hay un hueco, hay un abismo. Usted va a pegar el grito. Si usted está parado aquí, viene un carro a toda velocidad y un viejito va a pasar mirando para el otro lado y el carro viene encima, usted lo primero que hace es pegar el grito, cuidado, señor. ¿No? Entonces,
nosotros como cristianos tenemos el deber de despertar la conciencia si una persona está equivocada, si una persona está cometiendo el error, si se está desviando del camino. Nosotros tenemos la obligación como cristianos de ir a ellos, orar por ellos, hablar con ellos y sentarnos con ellos a explicar, hermano, no lo haga, mire, la Biblia dice esto, dice aquello. Es decir, ese es nuestro trabajo, de salvar almas. Y cuando hablamos de salvar almas, no es solamente salvar gente inconversa, sino tal vez también salvar gente que está con una doctrina torcida. Dios le dijo a la iglesia, al pueblo de Israel en Isaías, Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes son mis testigos para que creáis, entendáis y conozcáis que yo soy Dios y no hay más. En otras palabras, Dios le dijo a Israel, ustedes, yo los escogí como nación, ustedes son mi pueblo especial, mi especial tesoro, y yo los escogí a ustedes para que ustedes vayan al mundo y le digan a la gente quién soy yo. Ustedes son los que tienen la obligación de que me conozcan, me entiendan, me comprendan, ¿no? Conozcáis y creáis y entendáis que yo soy Dios. Los israelitas fallaron ahí, entonces Dios levantó otro grupo que se llama la iglesia, ya no el pueblo judío, sino la iglesia de judíos y gentiles. Nosotros somos responsables ante el mundo de enseñarle a la gente la sana doctrina, porque nosotros creemos, conocemos y entendemos quién es Dios. Entonces, salvar las almas del abismo es nuestro trabajo. Eso incluye a personas que se desvían de la sana doctrina. Amén, amén, pastor. Muchas gracias por esa enseñanza. La verdad que ha sido, como decía antes, de mucha bendición para todos. Y bueno, el jueves que viene tendremos la segunda parte de esta enseñanza. Y pues hermanos, no se lo vayan a perder, que va a estar muy interesante. Pero antes de despedir el programa, pastor, queremos saludar a unos amigos y hermanos que siempre están pendientes de nuestras transmisiones. Saludamos Amén. a Margarita, Beatriz, Darius, Gabriel, Rosy, Mireya, Vidal, Elena, Vitalia, Evelyn, Janet, Mario, Jocelyn, Irwin, Reina, Daisy, Ruth, Valentina, Rita, Jonathan, Dayan, Juan, Paula, María Mendoza, Amparito, Sandra, Diego, Pedro, Ángel, Fidelia, Cristian, Joseph Peña, Rocha Chapetón, David, Melissa, Luz Mary, Victoria, Enrique, Adán, Carmita, Teodoro, Rodrigo, Gerardo, Zoila, Blanca, hermana Damaris Pérez, Dumar, Heidi Torres y Yuli. Bueno, pastor, no sé si usted quiere saludar a algunos de sus amigos o hermanos que siempre están pendientes de estas transmisiones. Sí, claro que sí, hermana. Gracias, hermano, por la oportunidad. Gracias por darme la bendición de compartir con ustedes la palabra de Dios, y un saludo extensivo de una manera muy especial para todos y cada uno de nuestros hermanos. Algunos más de aquí en Bogotá suelen conectarse a este programa, y algunos hermanos fuera de Bogotá, pero de otras partes del país también. Así que para todos ustedes un abrazo fraternal. Me honra tenerles a ustedes en este día. Gracias, y esperamos que usted comparta esta palabra con su familia, con otras personas. Es la manera de extender el evangelio a toda criatura. Entonces, a todos nuestros hermanos allá en España, a todos nuestros hermanos constantes en el programa El Pan Nuestro de Cada Día, a todos los líderes, y lógicamente al pastor y a su familia, a usted, hermana Zulma, hermana Rosy, que hoy la extraño. Entonces, a todos ustedes, mis hermanos, mi saludo afectuoso, muy respetado para ustedes, y desearles que el Señor los bendiga mucho en este fin de semana, y que si el Señor no viene antes, el próximo jueves estaríamos aquí otra vez para compartir una porción más de la palabra de Dios. Un abrazo fraternal para todos en el nombre del Señor, y me honra tenerles a ustedes en este programa. Amén, pastor. Bueno, para finalizar, pastor, ¿podría dirigirnos con esa poderosa oración y cerrar el programa? Claro que sí, hermana. Una vez más, Señor Jesucristo, te damos honor y te damos gracias en esta tarde por darnos la oportunidad de haber compartido esta palabra, Señor, y que nuestros hermanos allá en España, que ya se disponen a descansar con sus familias, que usted, Señor Jesús, vigile su sueño, que usted los bendiga, los guarde, que ellos puedan recitar el Salmo, Señor, 4, donde dice: en paz nos acostaremos, asimismo dormiremos, porque solo tú, oh Señor, nos haces vivir confiados. Deles una noche en paz y tranquila. Guarda su salud, guarda su integridad física, fortalece y bendiga sus vidas, bendice la iglesia, bendice los hermanos, bendiga al pastor y sus líderes, bendiga a todos ellos, Señor, que se disponen a dormir, a descansar esta noche, que mañana pueda ser un día de éxito, un día de victoria para sus vidas,
sus trabajos y sus familias. Aquí en Colombia, Señor, no estamos en mediodía, esperamos que usted bendiga a nuestros hermanos que todavía están laborando, guarda sus vidas, sus hogares, sus familias y permítanos, Señor, continuar el camino de la fe cristiana. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a mantenernos, Señor Jesucristo, en victoria hasta el día de su venida. Guarda su pueblo, es nuestra plegaria en esta hora, en el nombre del Señor. Toque si hay alguien que está enfermo, que está pidiendo oración, sánalo, restáuralo, bendígalo, levante los brazos caídos, fortalece las rodillas débiles. Alguna persona que haya escuchado esta palabra, Señor, toca su corazón, toca las fibras de su alma, sálvalos por tu misericordia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, no se vaya, ahora quedamos con usted. Gracias, hermanos y amigos que estuvieron pendientes de nuestras transmisiones. Que mi Dios los bendiga. Los esperamos mañana. Te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te